Muy buenos días para todos. Quiero extender un saludo especial a todas las personas que me acompañan el día de hoy y también un saludo muy especial al profesor Mario Espina, que fue el coordinador de este congreso en la Universidad Externado de Colombia, así como también un saludo de agradecimiento a Virginia y a Francisco por permitirme participar en este primer congreso internacional virtual sobre discapacidad y derechos humanos. Y también a todos los participantes y a más de los 1000 inscritos que en este momento pues están conectados viendo las ponencias. El día de hoy simplemente quiero hablar sobre la constitucionalidad de la esterilización quirúrgica definitiva aplicada a los menores de edad en situación de discapacidad mental en Colombia. La motivación para hablar de este tema fue una sentencia de la Corte Constitucional, el Tribunal de lo Constitucional en nuestro país, que es la C-131 del 2014. Por medio de esta sentencia se avaló, se reiteró la práctica de la esterilización quirúrgica para los menores de edad en situación de discapacidad mental. Entonces, mis pretensiones, digamos que son muy cortas también por el tiempo. Simplemente pretendo exponer qué fue lo que se dijo en esa sentencia y hacer un comentario crítico respecto a la misma. Virginia, ¿tú me pasas las diapositivas o hay alguna forma en que yo las pase aquí? Ok, vale, ya encontré. Pues en ese sentido me gustaría simplemente precisar que las personas en situación de discapacidad han sido discriminadas a través del tiempo, han sido excluidos, incluso se ha legitimado la práctica de medidas eugenésicas en su contra y se les ha considerado también como anormales en todos los ámbitos de su vida cotidiana. La misma sociedad, por su condición, ha considerado que a estas personas debe rehabilitárseles, precisamente porque son anormales o padecen de un tipo de problema. Y esto es producto un poco de lo que comentábamos ayer, el primer día del Congreso, de cómo está todavía la preponderancia del modelo médico rehabilitador, que considera que estas personas tienen un problema y en la medida de que las rehabilitemos podremos precisamente ayudarlos a que realicen su plan de vida. Sin embargo, hoy han existido avances normativos, más que todo en el ámbito internacional, que han propendido por establecer el modelo social de discapacidad. Un modelo social que propone que el problema no son las personas que se encuentran en una situación o condición de discapacidad, sino que la sociedad ha generado una serie de barreras físicas, psicológicas, ambientales, que no permiten que estas personas se desarrollen, digamos, plenamente. Y eso tiene una concreción. La concreción de este modelo se encuentra en la mencionada Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual Colombia, digamos, se hizo parte por medio de la firma de este tratado y su posterior ratificación. Pues, a pesar de estos avances normativos, en Colombia se siguen presentando situaciones que de alguna u otra manera vulneran la garantía de los derechos de este colectivo de personas, y más concretamente los derechos sexuales y reproductivos de las personas en condición de discapacidad. A pesar de estos avances normativos, como les decía hace un momento, en Colombia entre 2009 y 2012 se presentaron 637 esterilizaciones quirúrgicas a personas en situación de discapacidad mental, 505 a mujeres y 127 de ellas a hombres, cifras que en mi consideración pues merecen un análisis jurídico y social que merece ser precisamente contextualizado. Estos procedimientos resultan contrarios a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, más concretamente al artículo 23, numeral C, que impone una obligación a los estados de mantener la fertilidad o garantizar la fertilidad de las personas en situación de discapacidad, incluyendo a mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes. Pues este panorama se agrava aún más cuando
el Tribunal de lo Constitucional en nuestro país, que es la Corte Constitucional, profiere en marzo de este año una sentencia en donde reitera esta práctica y dice que la esterilización quirúrgica para estas personas, en este caso para menores de edad en situación de discapacidad mental, está ajustado a la Constitución y al ordenamiento jurídico en general. En ese sentido, pues simplemente quiero mostrar un poco en qué consistió esa decisión y, como les mencioné hace un minuto, hacer un comentario al respecto. Antes de la sentencia, recordemos que en Colombia, o digamos me gustaría ilustrar que en Colombia sí existen políticas públicas y legislación que regule el tema de los derechos sexuales. También existen políticas públicas que regulan el tema de la salud mental, los derechos de las personas en situación de discapacidad, pero ninguna de estas políticas públicas que existen en Colombia realmente se detiene a precisar en concreto cuál es el alcance de los derechos de los menores de edad en situación de discapacidad mental. Esto quizás un poco por lo que decían mis colegas colombianos el día de ayer en la mañana, que esto todavía es un tema tabú y que las personas en situación de discapacidad mental, y más que todos los menores, se enfrentan ante dos mitos sociales. Y un mito que es que estas personas son asexuales o asexuados, y el otro extremo es que son hipersexuales. ¿Qué quiere decir? Que un extremo es, esto no es importante para las personas en situación de discapacidad mental, es decir, ellos no ejercen la sexualidad porque no es un tema relevante para ellos, o por el entonces no regulemos ese tema, o por el contrario, son hipersexuales, entonces hay que generar medidas proteccionistas para que, digamos, no cometan errores en un futuro. En ese sentido, pues, lo que ha dicho la jurisprudencia constitucional en nuestro país es que la capacidad jurídica está íntimamente ligada al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Respecto de la capacidad jurídica y de los derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad en situación de discapacidad mental, lo que ha tratado de hacer la jurisprudencia es generar planos de igualdad o establecer planos de igualdad respecto de los menores que no están en ningún tipo de situación de discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte Constitucional colombiana ha dicho, mire, los menores de edad en situación de discapacidad mental son sujetos plenos de derecho. En la medida de que son sujetos plenos de derecho, ejercen los derechos sexuales y reproductivos. Eso quiere decir que los menores en situación de discapacidad mental pueden formar una familia, pueden casarse, pueden establecer cuántos hijos quieren tener y gozan de toda su autonomía para decidir sobre este tipo de asuntos. Pero también ha dicho la Corte, esto tiene dos excepciones. La primera excepción es que efectivamente estos menores en situación de discapacidad puedan dar su consentimiento, puedan darse a entender. Si ellos pueden darse a entender y pueden dar su consentimiento de diversas formas, pues prevalece su autonomía y su libre desarrollo de la personalidad sobre la voluntad de sus padres o sus representantes. Pero si estos menores no pueden dar su consentimiento, sí que puede operar el consentimiento sustitutivo de sus padres. A su vez, como si estos menores se encuentran en una situación de peligro para su vida o para su salud, también su consentimiento puede ceder y serían sus representantes los que digamos, podrían decidir respecto a derechos personalísimos como son los derechos sexuales y reproductivos. En esa lógica, en este año se produjo una sentencia que es la C-131 del 2014. Esta sentencia, pues sencillamente es el reflejo, en mi opinión, de un sistema jurídico y político en Colombia que precisamente no ha regulado el tema y el alcance en concreto del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de estos menores, y que terminan pues siendo vinculantes este tipo de decisiones, digamos, ante esa ausencia de regulación. Esta sentencia se profirió en virtud de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la Ley 1412 del 2010. Esta Ley 1412, ¿qué fue lo que reguló? Fue la ley por medio de la cual se autorizó la realización de forma gratuita y la promoción de la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de falopio como forma de fomentar la paternidad y la maternidad responsable. Pero resulta que esta ley tenía una prohibición que estaba estipulada en su artículo 7º. Esta ley, en su artículo 7º, expresó: en ningún caso se permite la práctica de anticoncepción quirúrgica a menores de edad. En mi opinión, digamos, una decisión acertada por parte del legislador que tenía, digamos, la intención de preservar los derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad hasta que fueran mayores, que en Colombia la mayoría de edad es a los 18 años.
quiere decir esto? Que mientras usted sea menor, pues existe esta prohibición. El día que usted sea mayor y tenga de pronto más elementos de juicio para decidir sobre su sexualidad, pues usted podrá decidir si se aplica la anticoncepción quirúrgica definitiva o no. En ese sentido, pues el demandante de este artículo propuso que esta ley desconocía la situación que vivió el país, que el país tenía una situación donde habían embarazos no deseados por parte de las mujeres, bien sea por irresponsabilidad sexual o bien sea por abuso sexual, y que por eso este artículo debería declararse inconstitucional. En ese sentido, pues la Corte se planteó dos problemas respecto a esta demanda, fundamentalmente. El primero consistió en si prohibir que los menores de edad se aplique la esterilización quirúrgica definitiva afecta sus derechos sexuales y reproductivos, su libre desarrollo de la personalidad y su dignidad humana, o no se afecta. Y otro segundo problema que hizo referencia a, ¿será que esta misma prohibición vulnera los mismos derechos pero de las personas menores de edad en situación de discapacidad mental? Y la Corte, ¿qué decidió? La Corte dijo, mire, me parece que el legislador con esta prohibición buscó una finalidad constitucional, es decir, hay una finalidad legítima desde el punto de vista constitucional, y es preservar el consentimiento futuro de los menores para que cuando sean mayores de edad puedan decidir si quieren tener una familia o no, pero eso es una decisión que deberían tomar cuando, digamos, cumplan la mayoría de edad. Hasta ahí pues no hay ningún problema. Sin embargo, dijo, esta prohibición es constitucional, pero tiene dos excepciones, siguiendo un poco la lógica y la línea jurisprudencial que ya traía la Corte desde 2002, y dijo, mire, la primera excepción es para aquellas madres que el futuro embarazo resulte riesgoso para salud o para su vida. Si hay un embarazo que resulte riesgoso para esa madre menor de edad puede pedir que se le aplique la anticoncepción quirúrgica. Y la segunda excepción, que es la que, digamos, me interesa resaltar, es para aquellos menores de edad en situación de discapacidad mental permanente y profunda, también se puede solicitar la aplicación de la esterilización quirúrgica. En ambas excepciones se requiere autorización judicial, pero puede operar el consentimiento sustitutivo, es decir, el de sus padres o representantes. Y me interesa simplemente destacar por qué la Corte introdujo esta segunda excepción, que a mi parecer son los dos argumentos más criticables de esta sentencia. El primero de ellos, la Corte dice que los menores de edad en situación de discapacidad mental ni siquiera pueden comprender en qué consiste la esterilización quirúrgica, ni siquiera pueden comprender cuáles son sus alcances, qué alcance tendría esterilizarlos o no. Si ellos no pueden comprender eso, entonces mucho menos van a poder comprender qué significa ser padre o qué significa ser madre, o en qué consiste la maternidad o la paternidad, ¿no? Entonces, por eso, pues, es viable aplicar la esterilización. Y un segundo argumento que me parece aquí que la Corte utiliza el concepto de dignidad humana que ella misma ha construido para ir en contra de la propia dignidad humana. Y más o menos dice lo siguiente, que los menores en situación de discapacidad mental no llevan una vida tan digna, y no llevan una vida tan digna porque están propensos a que, por ejemplo, abusen de ellos, que tengan embarazos no deseados, o que los hombres embaracen a las mujeres y no se hagan cargo de los hijos. Entonces, un poco diciendo, mire, si le aplicamos la esterilización, esas situaciones no se van a presentar. En ese sentido, pues ellos podrán llevar una vida mucho más digna. Un poco volviendo al modelo médico rehabilitador, expresando que los menores en situación de discapacidad mental son personas que tienen un problema, y que en la medida que tienen un problema, pues hay que rehabilitarlos y hay que salir de ellos. Un poco lo que pasa aquí en Colombia, y le cuento a mis colegas de los otros países, pues aquí en Colombia las autoridades públicas más o menos salen a advertirle a las mujeres que no usen falda o que no se vistan provocativamente o exóticamente porque están muy propensas a un abuso sexual o a que sean objeto de violación. Entonces, oiga, si usted se pone una falda, puede que la violen en la calle. Aquí es lo mismo, oiga, si usted tiene una situación de discapacidad mental, tenga cuidado porque de alguna u otra manera pues pueden abusar de usted. Entonces yo me pregunto en este momento cuál es la conducta que está acorde a derecho y cuál es la que está fuera de derecho. Es decir, ¿será que la mujer que se viste con falda es la del problema, o será que debemos prevenir a la sociedad y a aquellos abusadores que de alguna u otra manera violan a estas mujeres? Aquí es lo mismo, es decir, ¿será que por el hecho de tener una discapacidad mental los menores ya en sí son un problema, o será que es la sociedad la que debe corregir este tipo de asuntos? En esa medida, pues, me parece a mí que esta sentencia
pues es equivocada en su argumentación, y por eso pues yo simplemente formulo algunas críticas. La primera crítica es que esta sentencia desconoce los estándares internacionales de protección de las personas en situación de discapacidad, más concretamente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 23, numeral C, que obliga a los estados a mantener la fertilidad de estas personas, independientemente si son mayores o menores de edad, si son hombres, si son mujeres, si son adolescentes. El Estado está obligado precisamente a proteger la fertilidad de estas personas, y esta es una sentencia que prácticamente va en contra de esta obligación de este tratado que hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Un segundo argumento es que esta sentencia se fundamenta en el paternalismo, es decir, aquel paternalismo que trata de proteger precisamente a las personas, en este caso a los menores, pero que termina vulnerando la propia dignidad humana y la propia autonomía individual y los derechos de las personas. También, pues, que utiliza un concepto erróneo de dignidad para decir que los menores en situación de discapacidad mental no llevan una vida digna, y que al aplicar la esterilización quirúrgica su vida será aún más digna de la que llevan. Otra crítica es que esta sentencia no aplica al modelo social de discapacidad, sino que aún tiene un rezago muy grande respecto del modelo médico rehabilitador. No es una sentencia proporcional, y digamos que por último anula por completo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad, porque aplica un tratamiento que es irreversible, aplica un tratamiento que es definitivo, que es el punto final, que no permite que si en un futuro ese menor con discapacidad mental se mejora o muestra ciertos indicios de que, digamos, su capacidad cognitiva, digamos, mejora, y en un futuro desearía esa persona tener una familia, conformar una familia, pues no hay forma de echar las cosas para atrás. En esa medida pienso que esta decisión es equivocada, y por eso, digamos que las conclusiones tienen que ver con que este tipo de medidas, pues, siempre y cuando sean razonables y proporcionales, digamos, pueden permitirse. Es decir, las medidas para preservar precisamente la fertilidad de los menores deben establecerse, y deben ser aquellas que permitan orientar su consentimiento futuro, y aquellas que no tengan un carácter definitivo, porque anula por completo el ejercicio de estos derechos. También se hace necesario entonces que el Estado colombiano adopte políticas públicas en esta materia, que regule concretamente cuál es el alcance de un derecho sexual y reproductivo de un menor de edad que tiene una discapacidad mental severa. ¿Será que es el mismo alcance de un menor de edad que tiene una discapacidad mental simplemente transitoria o leve? Digamos que ahí se presentan, digamos, muchos grises que yo creo que deben ser analizados por el legislador y por el gobierno. Y por último, pues que esta jurisprudencia de la Corte no aplica el modelo social, como ya lo mencioné un poco, y digamos que se opone también a los estándares internacionales. Muchas gracias.